desde el punto de vista de la región, ¿cómo marcó posteriormente las decisiones que usted tomó en su vida que tienen que ver específicamente con su oficio? Mejor dicho, en otras palabras, ¿para qué le sirvió y para qué no le sirvió venir de donde viene? Realmente la situación es peor de lo que usted describe. No solamente nací en Portsmouth, sino que más tarde me educaron en un pueblo donde nació Sir Francis Drake, cerquita de Plymouth, en Devonshire. Había una gran estatua de Sir Francis Drake en el medio del pueblo y me acuerdo el gran shock cuando leí en un libro español que Sir Francis Drake descrito como un pirata, porque para nosotros nos enseñaron como un héroe nacional, quienes definieron la edad de la reina Isabel de Shakespeare, quienes salvaron a Inglaterra del gobierno de los españoles. ¿Cómo podría ser este señor un pirata? Ese no fue el único shock que tuve al crecer. Nací en 1949, así que cuando ya podía leer, el imperio inglés se estaba pasando por su crisis de post-Suecia, del canal de Suez, cuando fueron derrotados en la invasión de Egipto. Después de eso, para mí, como joven, era obvio que el imperio se había acabado en esa época. Y yo participé en muchas de las críticas del gobierno británico, sus poderes coloniales en Chipre, en el Medio Oriente, en el Golfo y en otras partes. Así que mis años de formación fueron más de observador, de mirar cómo se descomponía un imperio de mi papá y de mi abuelo, quienes habían dado toda su vida para defenderlo. Y para mí fue mucha influencia para mí tener este contexto directo. Yo lo vi con mis ojos de esa transición histórica. Christopher, ¿por qué estudió filosofía? Porque una vez que cuando uno terminó la religión, que yo terminé con la religión muy temprano en mi vida, uno se da cuenta que cuando termina la religión, ahí empieza la filosofía, las grandes preguntas que se quedan sin respuestas, inclusive cuando uno ya no deja participar a Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el deber del uno con el otro? ¿Dónde está la ética? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que debemos incorporarla? ¿Cómo hay que especular sobre la naturaleza y el cosmos? Y es en la Universidad de Oxford, donde yo estudié. La filosofía está acuñada en un trío de temas con economía y política, todas van mancomunadamente. Entonces, si usted quisiera decir es que mi estudio de filosofía es uno pragmático, por decirlo de una manera. Christopher, ¿cómo se da esa ruptura con la religión? ¿Por qué y en qué circunstancias? Porque la religión está muy bien definida por un filósofo inglés, el gran autor de Platón, Name Southern. La religión es una filosofía muerta, eso es lo que es la religión. Las preguntas se sacan, solamente se incluyen las respuestas. Entonces, eso es desde el punto de vista de filosofía. Así que si usted no está satisfecho con una filosofía religiosa que le da a uno las respuestas y suprime las preguntas, entonces uno tiene que recurrir a la filosofía real, que es una manera de escribir lo que me pasó una vez que perdí. Realmente no tuve mucha fe nunca, pero ahí sí la perdí del todo. Y cuando decidí no solamente no tenerla, sino criticarla. Christopher, ¿por qué decidió ser escritor? ¿Alguna vez se visualizó haciendo otra cosa o tuvo que tomar la decisión entre ser escritor y tomar otro oficio o siempre pensó que ese era el camino? Realmente a mí me escogieron para que terminara ser escritor. Desde muy joven yo me di cuenta que yo no quería hacer más nada que escribir. No tenía deseo alguno de hacer más nada y también quisiera agregar que no tengo habilidad alguna de nada. Si fuera abogado o médico, yo creo que el mundo se benefició de que yo no practiqué esas profesiones. Muchos escritores dirían lo mismo, que siempre han sabido que el destino
destino es distinto, pero a uno lo llama la escritura y uno tiene la inclinación de escribir. Y era una parte inseparable de mi personaje, de mi carácter, de cómo soy yo. Me siento feliz cuando lo hago y no me puedo imaginar un momento en mi vida sin hacerlo. Es mi vida. Yo no lo escogí. Yo sé que suena pretencioso, pero me escogieron a mí. El idioma me escogió a mí. Obviamente sí, también tuvo algo que ver con hacer algo más en que mi familia, ni materna ni paterna, tenían educación formal de la cual se podía hablar. No había libros en mi casa. Si no fui a la escuela, nunca hubiera visto una biblioteca en mi vida. Así que yo agradezco a ciertas personas que hubieran terminado en bibliotecas. Mi padre hubiera gustado que yo hubiera sido un buen jugador de cricket, un juego inglés, y lamentablemente no tenía talento deportivo en nada. Así que no es solamente mi trabajo y mi ingreso, sino también yo me divierto con escribir. O sea, de eso vivo, de eso gano y así me relajo. Así como mi salario viene de ahí. Y por consiguiente, para uno poder hacer algo como un buen escritor, uno tiene que ser un muy buen lector, al menos. Y me he dado cuenta que yo sabía lo que estaba haciendo con mi vida, que fue muy afortunado, me siento afortunado. Ok, Christopher, ¿qué cosas en su forma de ser, de su forma de vivir, que le gusten y que no le gusten, le han dejado el hecho de ser un escritor? George Orwell, en uno de sus libros breves, dijo que si usted ofrece escribir un libro propio, es como ser voluntario para contagiarse de una enfermedad, es como deliberadamente enfermarse, cuya cura es terminar el libro. Así que una vez que uno se ha recuperado de la enfermedad, uno quiere contagiarse de nuevo. Así que es difícil explicarle a alguien que no es escritor ¿por qué hacer algo así de loco? Y todos nosotros hemos tenido momentos de pensar, dice, oiga, ¿cuándo es que va a terminar este santo libro? Y ha tomado toda mi vida, pero nunca he preguntado esa pregunta de una manera displicente o triste, siempre ha sido una pregunta feliz. Porque el trabajo en sí es lo suficientemente grato, reconfortante, y las desventajas siempre es estar consciente de qué tanto mejor de lo que usted escribió se pudo haber escrito mejor. Es la conciencia constante de lo mejor que usted hizo en una época y el trabajo de otros escritores que sí es bueno, o del trabajo que uno pudo haber hecho mejor. Flaubert decía en alguna parte, lo que queremos hacer es mover las estrellas hasta que lloren, pero lo que hacemos es golpear una olla para que los osos bailen en las calles, es lo único que hacemos. Así que todos debemos estar conscientes de la brecha entre la aspiración cuando uno escribe y el logro que uno pueda tener. Pero aquí, que ya casi cumplo 60, no he tenido reconciliaciones. Realmente se pone peor, porque yo ya sé que hay unos escritores mucho mejor que yo. Por ejemplo, hablé 2 días con Jorge Luis Borges y dije, mire, ¿para qué escribir yo si ese sí es un escritor? O sea, ¿cuál es el punto? Pero no me quitaría nunca la oportunidad de haber tenido esa experiencia. Y realmente fue una humillación muy grata sentarse al lado de un verdadero escritor. Ahora hablemos de los lectores. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Usted piensa en ellos cuando escribe? ¿Tiene algún tipo de consideraciones especiales cuando está escribiendo y piensa en los lectores? Tengo un lector ideal en mente. Yo creo que todos los escritores lo tenemos. Sé la persona que tiene buenas opiniones y esas son las personas que yo les estoy escribiendo. Y hay otros escritores también cuyas opiniones y ejemplos yo tengo en mente cuando estoy escribiendo. Así que ese es en un ámbito. Y luego me siento muy afortunado porque publico normalmente en revistas muy prominentes en los Estados Unidos y también aparezco con frecuencia en Inglaterra, en la televisión y en el radio. Entonces recibo mucha correspondencia y muchas sugerencias. Así que yo diría que con muchos de mis libros, que buena parte del trabajo se hizo
por mis lectores, más fueron ellos los que me orientaron, que me resaltaron cosas que yo no conocía, me recomendaron libros que me beneficiaron leerlos, corrigieron cosas que yo ya había escrito y también a veces me animaban. Así que para mí es un dialecto realmente, es una relación de va y viene y yo disfruto mucho en lo que hacemos el tour de los libros, donde uno autografía los libros por todo el país en los Estados Unidos. Y invierte uno tiempo con los lectores todas las noches, expuestos a ellos directamente. Si muchos escritores les dicen que no les gusta esa experiencia, quizás porque son tímidos. Yo no soy tímido, pero disfruto conocer las personas que son lo suficientemente buenas como para invertir una tarde de su vida conmigo. Obviamente uno siempre cree que la mujer más bella del mundo siempre va a venir deliberadamente a una de estas sesiones de lectura y le va a decir que su vida ha perdido sentido después de que lee esos libros y nunca llega esa chica ideal. Si alguien le dice a uno eso, siempre es una persona que necesita atención médica urgente, mental. A usted se le describe como un contestatario. ¿Usted está de acuerdo con ese sello, con esa designación que se hace de su personalidad, de su trabajo como escritor, como periodista? No, me disgusta, a pesar de que sé que es inevitable. De hecho, cuando me preguntaron que escribiera un libro cuyo título es Cartas a un contestatario, yo empecé que el libro decía, mire, la palabra contestatario es tonta realmente. Yo debería ser contestatario a algo que me dijeron. Así que, de hecho, la persona que me compró el libro y me dijo, por favor, me lo autografía, y me dijo que le dio una copia a su hijo, esperando que el niño se convirtiera en un contestatario, y el chico rehusó ser contestatario. Así que eso me pareció grato. Así que hay algo malo con esa palabra, y es que sugiere que yo solamente estoy cazando pelea, y yo voy a donde sea y digo, ok, mire, de todo esto busque una reputación y yo me volveré famoso por atacarla, o buscar una posición que yo pueda asumir para que así atraiga atención a mí. Y yo no opero así para nada. Y como escribir originalmente, estas cosas me escogen a mí, yo no los escojo a ellos. Durante muchos años yo siempre creí que se debía hacer algo acerca de solamente la reputación, sino la existencia de Henry Kissinger. Yo considero que él es una persona tremendamente peligrosa y malvada, y escribí muchos artículos llamando la atención a eso, y yo decidí, mire, debo recopilar todo en un libro, y yo escogí el momento de una manera, pero realmente el momento se me escogió a mí por el juez Gozón y el juez Guzmán en España y Chile, cuando arrestaron al mejor amigo de Kissinger, a Augusto Pinochet, y cuando se volvió posible discutir el posible arresto de Kissinger. Y dije, mire, aquí es el momento para escribir un libro que sirve para la fiscalía, y obviamente yo estoy con el grupo, pero siempre tenía el sentir de que se tenía que hacer, y yo me consideré afortunado tener la capacidad para hacerlo. Christopher, ¿cómo se debe afinar el intelecto para asomarse a la realidad y ver o percibir contradicciones esenciales y plantear controversias como las que usted ha planteado con su trabajo? Pues la pregunta me elogia demasiado y eso no me gusta. Es como si yo tuviera un secreto que debería estar compartiendo con la gente, y no es un secreto. Sí, acepto mitad del encomio. Yo creo que soy bueno en discriminar, en escoger qué es importante y qué no lo es. Creo que eso sí lo hago. Y quizás mi oportunidad no es tan mala, pero insistiría en que las oportunidades se me presentan en bandeja de plata. Realmente me conocen como un escritor crítico de la religión, y fui a Calcuta hace unos años y pensé que debería entrevistarme con Madre Teresa porque había escuchado que ella era una mujer santa, y dije, mira, quizás
Nunca voy a ser un creyente en su Dios, pero quizás sea una santa, porque yo debería cuestionarme por lo menos. No puedo asumir, presumir. Entonces invertí un tiempo con eso y me sorprendió, porque creí que su influencia en Calcuta es muy mala. Yo creo que he hecho un buen caso para todo esto en mi libro y he tenido unas respuestas sorprendentes porque estaba haciendo algo elemental. Es un trabajo de un escritor crítico que mire desde otra perspectiva, no asuma nada, no presuma nada, no tenga premisas de ninguna índole. Nuestra tarea es someterlo todo al escrutinio y no estaba haciendo nada distinto a hacer lo que cualquier reportero haría y como resultó todo el campo me lo dejaron abierto a mí. Christopher, ¿qué actitud asume a la hora de seleccionar personajes y enfoques? ¿Cómo desecha lo que no sirve? ¿Cuáles son los criterios que usted utiliza para seleccionar temas y personajes que puedan ser objeto de una columna, de un libro, de un comentario? Nuevamente, si me permitiría utilizar palabras de George Orwell, hay una línea muy cruda que utiliza en uno de sus ensayos cuando dice que la libre expresión tiene el derecho de decirle a las personas precisamente lo que no quieren escuchar. Así que asumo que una de mis intuiciones al determinar qué es lo que escribo, estudio el resto de los medios, de la cultura, el ambiente contemporáneo, escucho las conversaciones y uno usualmente sabe qué es lo que se permite hablar o qué conclusión es la que todos estamos tratando de evitar o qué hechos se están escondiendo adrede. Y ahí uno ya tiene una idea de cómo uno puede contribuir mencionándolo. Y con frecuencia, porque vivimos en una época de celebridades, de la cultura de la celebridad, donde las acciones de las personas se evalúan por su reputación en vez de tener una reputación según sus acciones, uno se puede dar cuenta que unas reputaciones es distinta. Pero obviamente Henry Kissinger es un caso notorio en particular, pero uno necesita más estudio en otras personas. Hay quienes opinan que Bill Clinton, quien ha sido otra de los personajes sobre quien usted ha escrito, de alguna manera encarna esos valores. Usted ha estado en una posición contraria. ¿Por qué? Pues yo estuve en Oxford con el señor Clinton y con muchas personas que se volvieron miembros de su gobierno. Es lo más cercano que yo voy a acercarme a compañeros de clase que se convierten en el gobierno de los Estados Unidos ocupando la Casa Blanca. Y de hecho, el señor Clinton y yo compartimos una novia. A pesar de que no sabíamos, ni él ni yo, que le estábamos compartiendo. Es una distinción que yo creo que es al lugar. Pero sí, él sí encarnaba los valores de los 60, pero no los que yo apreciaba de los 60. Este era el 68, el valor de los revolucionarios, el de 68, como dirían los franceses, que significa 68, y luego el valor de las drogas, la música, el hedonismo, la cultura de la personalidad individual y todo eso. Y el señor Clinton es la encarnación de eso. Muy bien. Y de paso, y a los 60 a nadie le queda bien semejante. Bueno, Clinton precisamente impulsó para Colombia un proyecto que se llama el Plan Colombia, que consiste en una ayuda logística, económica para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo desde su perspectiva se ve la política de la lucha contra el narcotráfico en el mundo y particularmente en un país como Colombia, que está en el ojo del huracán en ese tema? Estoy totalmente en contra de la prohibición de los narcóticos, ni prohibirlos de crecer la materia prima, procesarlos, venderlos, comprarlos o utilizarlos.
Todas esas actividades deberían ser legales, en mi opinión. Yo creo que la lucha contra las drogas, como usted la mencionó, como presidente Clinton, pero realmente la guerra de las drogas es como el último esfuerzo de Nixon como un político de un hombre que tenía decisión de entablar una guerra sin sentido. Yo estaba en Afganistán desde que tumbaron a los talibanes. Es muy claro para mí que los Estados Unidos debería estar comprando la cosecha de los afganos, dándoles un precio justo, convertirla en anestesia y utilizando las utilidades para reconstruir Afganistán. En vez, vamos a su país, somos que los liberadores y quemamos todo con lo que se gana en la vida. Obviamente sería mejor en el largo plazo si los campesinos afganos pudieran volver a hacer lo que hacían, que era crecer uvas y viñedos y hacer productos con estos, pero todas han sido destruidas por la guerra, pero eran los viñedos más famosos de todo el Asia, y sería muy bueno si los afganos fueran un poquitico menos religiosos y utilizar las uvas para hacer vino, pero no podemos tenerlo todo bueno, pero mientras tanto la guerra contra las drogas es una excusa para ser corrupto, para ser autoritario, para ser demagogo, y bajo su bandera tenemos cientos de miles de personas bajo barras de cárcel o en celdas, sencillamente por fumar algo o por meterse algo en la nariz. Y yo creo que es un asunto privado, y yo creo que si pudiera cambiar una sola cosa siendo presidente, yo cambiaría muchas cosas si fuera eso, pero la que más significativa que haría para su país y el mío es pretender de que eso es una guerra y decir, mire, hagamos una relación comercial de las drogas y punto. Es decir, el Papa, eso no... Arrojó que la imagen más impactante vista en los últimos años fue la de los aviones chocando contra las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Usted dónde estaba cuando ocurrió esta noticia? ¿Qué pensó y cómo reaccionó ante ello? Para responder, primero que todo, en orden, yo estaba al otro lado del país. Mi vivienda está en Washington, D.C., que también fue atacada ese día. Yo estaba cerca de la ciudad de Seattle, en la costa noroccidental. Me tomó 4 días regresar a casa. Mi esposa y mi hija tuvieron un momento muy difícil. Mi hija no se escondía, la acababan de dejar en la escuela cuando el avión le pegó al Pentágono y la escuela queda cerca. Mi esposa no pudo irla a recoger, todo estaba cerrado. Un día malo, un amigo mío estaba en el avión una amiga que estaba en el avión que terminó en el Pentágono, así que mi reacción es como la de todo animal, de todo colisión de aviones con edificios llenos de gente, una colisión entre todo lo que odio y todo lo que amo. Y si quieres saber qué es lo que amo, son libertad sexual, libertad política y cuestionamiento libre científico, la sociedad abierta, un país multicultural, multiétnico y un multiconfesionario. Esas son las cosas que adoro y estoy dispuesto a pelear por ellos y a morir por ellos. Y hay otras cosas que detesto, como el fascismo, teocracia, represión sexual, superstición y robo para aquellas personas que no pueden diseñar ese avión o construir un edificio, pero sí los pueden robarlos para destruir ambos. Así que yo dije, ok, bien, es confrontación directa entre todo lo que amo y todo lo que odio, y ellos van a perder, vamos a salir aireosos y jamás me aburriré de combatirlos. Nunca me aburriré de combatirlos. Christopher, ¿qué vio y qué sintió cuando vio las imágenes de Saddam Hussein en el cadalso, segundos antes de morir ahorcado?
y después su cuerpo sin vida. Estuve en Irak justo antes de eso y de hecho almorcé con el presidente Talabani, el primer presidente elegido, que como usted sabe es kurdo. Su gente fue masacrada por Saddam Hussein, quien se rehusó a firmar el decreto de ejecución porque él está en contra de la pena capital. Así que a pesar de que es muy difícil sentir que él no se enfrentó a la justicia al perder su vida, aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo con la pena de muerte, jamás podemos reconfortarnos con la muerte de alguien. A pesar de que su muerte fue civil o fue un veredicto entendible, es vergonzoso. Fue como un zoológico vulgar del sectarismo religioso, porque ver todo esto en el patíbulo es sencillamente vergonzoso. Esto no es justicia para los kurdos ni para los iraquíes, es sencillamente una vendetta entre unos chiitas que solamente se preocupan por su propio sufrimiento y quieren infligir ese sufrimiento en otros y no tienen ni idea de cómo comportarse de una manera civil ni en un ambiente público ni en un ambiente privado. A propósito de toda esta compleja situación entre Occidente y el Islam, recientemente el Papa Benedicto XVI pronunció un discurso muy polémico en Alemania. Quisiera conocer su opinión sobre esas palabras del Papa y sobre lo que desencadenó posteriormente la reacción del Islam frente a esa opinión. Para mí, él no es el Papa. Yo no soy católico, así que hay muchos papas. Bizantinos tienen un papa, los cópticos también tienen papas, así que decir el Papa, eso no es preciso, no es exacto. En Inglaterra se llama el obispo de Roma y para mí es el señor Ratzinger que merece todo el respeto. Y yo creo que su intervención en la universidad fue un desastre en dos sentidos. Si va a estar en desacuerdo con los islams militantes, que yo estoy en desacuerdo con ellos, uno no lo hace eso al utilizar las comillas, las palabras de un emperador bizantino. Desde la época de las cruzadas y de las guerras religiosas, que les recuerda a los musulmanes de todo aquello que han utilizado como caballito de batalla para justificar su causa. Y entonces rehusar un discurso de otro teócrata. Yo sabía que venía eso, yo sabía que la próxima de eso, lo que venía después era una disculpa, no solamente con insultarlos ahora, no solamente va a ir allá y se disculpó, y fue peor, invitó a embajadores de 22 países musulmanes. Egipto no es un país musulmán, pero tiene una gran comunidad musulmana, pero los invitó a su casa en su capacidad de jefe de Estado, como jefe del Vaticano, no de una religión, para disculparse y para decir que siente su dolor. Mire, eso es lo peor de lo peor que uno puede imaginarse, el escenario más patético. Uno no puede combatir un dogma religioso con otro. La lucha contra el Islam es defender las ganancias seculares en el esfuerzo de imponer los estándares medievales. Y yo lamento que los argumentos medievales no sirven para nada en esto. Christopher, hablando de ese enfrentamiento con diferentes expresiones del poder, siente que cumplió su cometido al haber publicado este libro? Por ejemplo, este libro, El juicio a Kissinger. No fue la meta realmente. La meta es que antes de que él muera debería
estar ante un juez. Pero la probabilidad fue muy bajita cuando la publiqué y realmente ha sido mucho más exitoso de lo que yo pensé al principio. Fui a testificar al juez Guzmán en unos casos en la operación Cóndor, en lo que se relacionan con el señor Kissinger, y el juez Guzmán envió preguntas al Departamento de Estado oficialmente y dice que Kissinger viniera y que respondiera a preguntas, o por lo menos que estuviera disponible. Así que llegamos así de cerca de un juez, de verdad, a esa persona, el juez Corral en Argentina, que también está investigando los desaparecidos. También ha preguntado desde sus estrados que por favor venga Kissinger a decir. El juez Roger Leloir, un magistrado en París, cuando Kissinger estaba ahí, envió a su policía al Hotel Ritz para decirle, mire, venga, usted tiene que ir a mi corte. Y tenía que decir, yo sé que no le gustó salir de eso, y sé que lo fue porque se había publicado mi libro en Francia esa semana. Así que hay una demanda civil en Washington de la familia René Schneider de Chile, el jefe de las fuerzas chilenas que fue asesinado por orden de Kissinger antes de tomarle juramento al presidente Allende. Sé de fuentes públicas que él no viaja, el señor Kissinger no viaja sin abogados. Hay muchos países donde no puede ir y personalmente está muy lleno de ira al respecto, así que yo puedo decir que sí, hasta cierto grado he llegado entre él y su fantástica arrogancia de autosatisfacción, y sé que su obituario cuando muera no va a decir ahí en el lapidario todo lo bueno, sino algo de eso. No es justicia, pero es mejor de lo que teníamos antes. De alguna manera estoy orgulloso de esto. Sé que les saqué la piedra, como se dice. ¿La muerte de Castro va a ser buena para Cuba o no? Es más contestar si la vida ha sido buena o no, de la vida de él. Hay muchos de nosotros que celebramos la emancipación de Cuba de ese estado semicolonial, y no solamente de eso, sino la posibilidad que le dio a muchos países en el mundo y en Latinoamérica para resistir los dictadores y la explotación en los 50s y los 60s. El error cometido fue, y creo que yo estuve ahí de verlo de primera mano cómo se cometía el error, en el 21 de agosto de 1968, cuando anunció, de hecho, que Cuba, que había prometido ser un modelo alterno a la Unión Soviética, iba a ser la emulación de la doctrina Brezhnev en el Caribe, y de ahí la revolución cubana murió, se oxidó. He estado en Cuba muchas veces. Es un estado sin esperanza, es una república banana que la opera un ejército, ahora formalmente operada por un comandante de un ejército. No vimos realmente la cesación de poder a un hermano, que eso sería de por sí ya bien malo, que uno le tenga que entregar el poder a un hermano, sino el caudillismo sería lo suficientemente malo, pero realmente su hermano ha sido el comandante de un ejército, así que Cuba es la última dictadura militar. ¿Y qué podemos decir de eso? La pregunta de la muerte de Castro es absolutamente secundaria, porque su pregunta es tan importante que quiero hablar más. He hablado con muchos movimientos cubanos. Ellos operan más o menos abiertamente en Cuba, en La Habana hoy día, y muchos son miembros del Partido Comunista, y muchos, a pesar de que han estado en la cárcel, han sido silenciados, han sido maltratados por el régimen de Castro. Realmente ellos todavía pensaban que ellos podían dejar una transición y darle un golpe de gracia para que Castro hiciera las cosas bien en su última hora. Pero la promesa de la elección en Cuba se hizo con el movimiento del 26 de julio. En 1950 todavía no han cumplido la promesa, así que Castro podría llegar a la historia bien
diciendo, mire, ¿sabe qué? Voy a someterme a una reelección. Y tendremos. Y dejar un partido de un país de un solo partido, de un solo dictador, tenía el poder para hacerlo. Y nadie lo podía obligar. Y es claro que él pudo haberlo hecho y tenía esa opción para terminar bien en la historia. Y es decir que con esto él firmó su lugar en la historia. Es que nadie puede estar tan triste de su pasar físico. Nadie puede entristecerse de eso hoy. Christopher, ¿Chávez va por el mismo camino de Fidel o por otro distinto? Chávez me acuerda más de Juan Perón, más bien. Es el populista carismático, nacionalista, donde uno genera apoyo político al gastar el tesoro en los votantes propios y también haciendo gestos de abuso. Perón siempre fue contra los ingleses y a veces contra los judíos. Siempre fue consistente contra los judíos. Con Chávez realmente es contra los yanquis y alianzas con gente como los mulas de Irán, que es un movimiento islámico, y otra gente cuya corrupción y demagogia se garantiza con la riqueza petrolera que permite esconder el precio del fracaso económico de su población. El señor Pinochet... ¿Usted cree que la justicia alcanza verdaderamente a los poderosos o solo a los poderosos que han caído en desgracia y que han sido derrotados? Pues, desde que escribí el libro de Kissinger, el señor Pinochet realmente tuvo que poner sus huellas en un papel, fue acusado, se le fotografió con un número, tuvo que tener su casa por cárcel, todo el mundo tuvo que verle las cuentas bancarias en su vida, así que él supo antes de morir que estaba vencido. Eso es de suma importancia. Slobodan Milošević murió en la cárcel, pero al final de su juicio, al confrontarse con muchos millones de sus víctimas que lo vieron, así que el hombre que mató a mi familia tuvo que estar enfrente de un estrado. Eso no es tan malo. Yugoslavia, a pesar que es mucho más malo hoy, gracias como él, está mucho mejor hoy que hace una década. Como el Chile también pasa, podemos decir lo mismo. Ahora, Saddam Hussein es el más exorbitante de todos, que estuvo ahí durante 30 años y convirtió a Irak en una ruina y mató a cientos de miles de personas y torturó a millares. Es el menos satisfactorio de todos, pero él tuvo que enfrentarse a alguna parte de su juicio y él tuvo que sentarse en un estrado y escuchar lo que se le acusaba y ver los videos de todas sus atrocidades, y tenía que escuchar de ese y mirar a los ojos a las víctimas de aquellos a quien robó y torturó. Y estos son 3 ejemplos de todos mucho mejor de lo que hubiera ocurrido en los años anteriores. Y me enorgullece de haber desempeñado un papel en tratar de simular al menos uno que otro. Para mí siempre será que hay un escándalo, una vergüenza, infamia, si Henry Kissinger muere en una cama en los Estados Unidos, y cuando él muera, que el presidente hable un discurso y le da un día de luto. Si pasara algo de eso, yo creería que alguien le está dando un escupitajo a la raza humana y no permitiría que ese día pase calladamente, no creería. Así que el trabajo nunca se termina, hay algo por hacer. Christopher, muchas gracias. No. Thank you very much. Cansar.